Un saludo a todos. Soy Yolanda Felipe Díaz, fisioterapeuta y alumna de primer año de la Academia Neurocognitiva. Quiero compartir con ustedes un artículo científico denominado Reorganización topográfica de las áreas somatosensoriales 3B y 1 en monos adultos después de la desaferentación restringida. Fue publicado en 1983 por Merzenich y colaboradores, adscritos al Departamento de Otorrino-Laringología y Psicología de la Universidad de California. El objeto del estudio fue investigar el fenómeno de la plasticidad cerebral en individuos adultos. Partían de la siguiente hipótesis. Tras lesionar el nervio mediano, ¿se silenciará el mapa cortical que representa este nervio? ¿O por el contrario, nuevas neuronas asumirán esta reorganización? ¿Esta reorganización será temporal o permanente? ¿De qué manera se desarrollaría esta reorganización? ¿Tendría lugar en el cerebro de un primate adulto? Llegados a este punto, debemos hacer un breve inciso y hablar de la corteza somatosensorial. Anatómicamente se localiza en el lóbulo parietal del cerebro, exactamente en la circunvolución postcentral, y está formada por 6 capas de tejido nervioso. A su vez se divide en corteza somatosensorial primaria y corteza somatosensorial asociativa. Es dentro de la corteza somatosensorial primaria que se encuentra en el área 3B y 1 de Brodmann, a las cuales hace referencia este estudio. Con respecto a la función del área somatosensorial, consiste básicamente en procesar sensaciones del cuerpo. Hablemos un poco del experimento. Las especies elegidas para el estudio fueron monos búho y monos ardilla. Pesaban alrededor de 1 kilogramo, por lo que fueron considerados adultos. La representación cortical de la mano en ambas especies se encuentra en la superficie lateral del cerebro, lo que simplificaba mucho el procedimiento. Se usaron también técnicas de mapeado con microelectrodos de platino e iridio para estudiar la organización somatotópica. La mano del mono es como la del humano. Tiene 3 nervios principales, el radial, el cubital y el mediano. El mediano transmite al cerebro sensibilidad de la parte central de la mano. El nervio radial y el cubital lo hacen de los lados. El nervio mediano se cortó a unos 2-4 centímetros por encima de la muñeca y se impidió su regeneración mediante ligadura. Básicamente lo que hizo Merzenich fue cortar el nervio mediano de la mano de los monos para ver cómo cambiaba su mapa cerebral. Pasados 2 meses, se dio cuenta de que cuando tocaba el centro de la mano del primate, la porción correspondiente al nervio mediano no presentaba ninguna actividad, lo cual era bastante previsible, pero cuando tocaba los lados de la mano correspondientes a los nervios radial y cubital, se activaba también la parte del mapa correspondiente al nervio mediano. Merzenich interpretó este hallazgo como que ante la falta de actividad del nervio mediano, las partes del nervio cubital y radial se habían extendido invadiendo la zona del mediano. Como conclusiones, podemos asegurar que si bien el estudio de Merzenich y colaboradores es antiguo, sus implicaciones se mantienen vigentes hoy día. Demostraron que la plasticidad cerebral está presente incluso en individuos adultos. Demostraron que la reorganización cerebral es un hecho tras una lesión. Según este experimento, los mapas cerebrales no están fijados definitivamente desde el nacimiento. Son dinámicos y se pueden organizar. Este estudio también cuestiona la idea de que en el cerebro hay regiones específicas e inamovibles, una creencia que derivó de observar el llamado fenómeno de falsa localización. En monos normales, la entrada de información nerviosa procedente del exterior hacia el sistema nervioso central, lo que conocemos como aferencia, tiene lugar a través del mediano y recogida por receptores situados en el lado radial de la superficie palmar de la mano, a través de los dígitos 1, 2 y parte del 3. Como se nos indica en la imagen, el nervio mediano inerva entre un 50 y un 60% de la superficie central de la mano de estos primates, y el área de representación de este nervio en el área 3B y 1 es de aproximadamente 15 milímetros en ambas especies. Tras el corte de flujo de información nerviosa del nervio mediano, lo que conocemos como desaferentación, el mapa cortical que lo representaba no permanecía silente. Al contrario, había evidencia de que tras 2-9 meses dicha representación era nuevamente ocupada por campos de piel colindantes. La nueva reorganización cortical presentaba 3 características. En primer lugar, había grandes y nuevas representaciones radiales
de las superficies dorsales de los dígitos 1, 2 y parte del 3, dentro de la corteza nerviosa que antiguamente pertenecía al mediano. Como segundo gran hallazgo, vieron que había grandes y nuevas representaciones en la antigua corteza que ocupaba la representación del nervio mediano, ahora por la eminencia hipotenar del nervio cubital en el área somatosensorial 1. Y finalmente también observaron que había representaciones corticales residuales, inervadas por el cubital y el radial, que habían bordeado la zona del mediano hacia la corteza media anterior, para crear representaciones ampliadas. ¿Qué importancia tiene este estudio para la rehabilitación? Nuestro cerebro es un órgano que ha evolucionado para enfrentarse a las actividades de la vida diaria y sobrevivir. El cerebro es algo dinámico y maleable, gracias a la plasticidad cerebral. La plasticidad cerebral implica que nuestras actividades y experiencias modifican el cerebro. ¿Puede haber algo más interesante desde el punto de vista de la rehabilitación? Creemos que estudios como este resultan cruciales a la hora de diseñar estrategias efectivas de rehabilitación. Muchas gracias.